Kaixo, Egunon, buenos días a todos y todas. Soy Maika Eras, diplomada en cosmética natural de aromaterapia, y hoy empezamos el taller para hacer jabón para el cuidado de las manos y bueno, del cuerpo en general. Os empiezo dando un poco la fórmula, que son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a hacer 1,5 litros de jabón. Entonces, para esto vamos a necesitar 75 centilitros de agua. El agua es mejor que no tenga ni cal ni cloro, y también la misma cantidad, o sea 75 centilitros de aceite usado de oliva. Es importante que sea de oliva, y 150 gramos de sosa cáustica en escamas. Empezamos primero protegiéndonos. Me voy a poner el delantal. Es importante que esta operación se haga en un sitio abierto. Aquí estamos con la ventana abierta, es un espacio grande, sobre todo porque la sosa, al contacto con el agua, emite unos vapores durante unos minutos. Poneros un delantal y bueno, calzado también, porque a veces cuando es más cantidad hacemos en baldes más grandes y se bate desde el suelo. Al principio es un material cáustico, luego se va madurando y se va regularizando el pH. También unos guantes. Empezamos. A los 150 gramos de sosa cáustica, estos los vamos a echar en 75 centilitros de agua y empezamos a batir. Mejor con varillas al principio, hasta que se disuelvan las escamas de la sosa. Esta solución ya se empieza a calentar, Es la reacción que hace el agua con la sosa, es de calentamiento. Y es muy importante que los dos componentes, como es el alcalí, este es la mezcla alcalina, y esto, que es el aceite, es el ácido graso en este caso. Es muy importante que estén a la misma temperatura, Y esto ahora ha cogido algo de calor, Es normal, pero no queremos que esté caliente, porque entonces no estaría a la misma temperatura que el aceite. Vamos a guardar este y sacamos la solución que yo traigo ya preparada, que está fría, que es el pH más adecuado a nuestro tipo de piel. Estoy midiendo ahora la solución, que es el agua con la sosa, ya enfriada, Lo hice ayer para que esté fría y esté a la misma temperatura que el aceite. Entonces, echamos el aceite aquí y ahora vamos a medir los 75 del agua con la sosa. Siempre se echa la solución con la sosa al aceite, nunca al revés, Entonces, de a poco vamos añadiendo y se va batiendo con cuchara de palo. Esto es una mezcla viva, digamos, que ahora su pH es muy alto, muy alcalino, y nos puede, si entramos en contacto, nos puede irritar la piel. Pero luego se va madurando, es una mezcla química, y se va equilibrando el pH, y ya os digo, se hace un jabón de una calidad excepcional. Y ahora la cosa es irlo batiendo. Bueno, después de hacer la mezcla, tener en cuenta que esto tenéis que batir hasta que quede una consistencia tipo mahonesa, y esto depende de la cantidad que hagáis, se tarda desde media hora a 2 horas, 2 horas y media, si son cantidades mayores. Y básicamente esta ya empieza a hacer la marca que se está solidificando. Todavía no está para moldear, pero no sé si podéis apreciar que hace una marca y que ya los bordes se empieza a quedar pegado. Si veis que se os corta, os vais a dar cuenta, porque se queda como la parte líquida separada de la sólida. No os preocupéis, lo dejáis
10 minutos, un cuarto de hora, y lo volvéis a retomar otra vez, a batir otra vez, y se va a ir juntando otra vez y posiblemente tener preparado el molde porque tardará muy poco en solidificar ya, ¿eh? Como podéis ver aquí, tengo preparado la caja donde vamos a ponerlo, es el molde, digamos, del jabón, ¿eh? Es una caja de vinos, tiene una tapica y es muy buena para esto, ¿eh? Porque es madera y le permite transpirar también. Hay veces que se sobra algo de líquido y entre las ranuras de las maderas puede rebosar el líquido tranquilamente. Por eso estas cajas son muy idóneas para eso, ¿eh? Si la podéis encontrar. He puesto esta bandeja aquí para que, por si rezuma un poco de líquido, que no estropee la base. Como veis, lo he preparado así. Esto es la base de jabón vegetal, de aceite de oliva, y es un jabón de pH neutro que, como os digo, es la base luego para poder hacer jabones de tocador personalizados, sólidos, geles, jabón para la ropa, para la lavadora, para ropa delicada. También este jabón sirve como plaguicida en agricultura ecológica para combatir los insectos que nos pueden perjudicar el jardín y el huerto. Bueno, esto ya va tomando consistencia mahonesa, como veis se hace una marca cuando se levanta la cuchara. Entonces vamos a moldearlo ya. No os he dicho que hay que poner una gasa para luego poderlo desmoldar bien y que no se pegue a la madera. Vamos a ver, la gasa es muy importante que esta gasa la mojéis, para que se pueda despegar bien y no se quede pegada. La mojáis debajo del grifo y la escurrís bien, lo más que podáis, para que no tenga un exceso de agua. Entonces, como podéis ver, he puesto aquí unas pinzas para que no se nos caiga. Mirad, no sé si lo apreciáis bien ahí. Procedemos a ponerla. Creo que será suficiente con un compartimento. Me voy a ayudar con esta lengua de cocina para aprovechar todo al máximo. Creo que os he dicho al principio, y si no os lo digo ahora, que este jabón es rápidamente biodegradable, que es otra de las ventajas que tiene. Bueno, pues hasta aquí nuestro jabón blanco, jabón de Castilla, el que hacían nuestras abuelas, es un jabón de aceite de oliva. Así queda al final. Ahora tardaremos un par de días hasta sacarlo del molde, hasta que se solidifique. Hoy lo vamos a desmoldar. El otro día lo dejamos en el molde, que no ha salido nada de líquido, o sea que eso está muy bien. Proceso limpio, quitamos las pincicas. Como os dije el otro día, esto es una caja de vinos. Es muy buena cosa para molde, porque tiene las madericas bien cerradas y nos es muy útil para esto. Bueno, voy a ver si lo saco de manera limpiamente. Como veis, esto ya, si lo tocamos, está endureciéndose muy bien. Ha pasado un día de por medio, La gasa le ayuda aquí a desmoldar bien. La abrimos. Acordaros que dijimos el otro día que la gasa hay que humedecerla, mojarla con agua y escurrirla bien antes de ponerla en el molde. Cortadores de jabón hay muchos. Se puede hacer con un simple alambre también, si no tenéis otra cosa. Con un alambre se podría cortar muy bien, con un cuchillo también. Yo tengo estos cortadores que me gustan bastante porque llegan hasta abajo sin dañar la tela ni nada, y podemos hacer la medida que queramos. Yo me gusta tener alguno más grande por si tengo que rallar el jabón para que me quepa más en la mano.
Otra cosa que me gusta ponerle es un sello. Tengo un sellico que pone jabón natural. Es una manera de personalizar los jabones. Esto lleva un proceso de maduración de mes y medio. Si lo dejáis mes y medio, mejor. ¿Por qué? Porque ahora, si le probáramos el pH, tiene un pH alto. Eso quiere decir que está todavía un poco ácido, que no se puede usar porque en contacto con la piel no es bueno. Todavía no ha alcanzado el pH ideal, que es un pH neutro. Es muy importante también etiquetarlo, ahora se puede guardar en cajas o donde queráis, pero le ponéis una etiqueta con la fecha que lo habéis desmoldado. Es un jabón que, como os dije anteriormente, es doblemente útil, porque además de tener nosotros un jabón de primera calidad con un pH neutro, además no se crean residuos de lo que es el aceite usado y es biodegradable. Y sin más, este es el jabón de Castilla, jabón de la abuela.